A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. El país acaba de vivir un proceso electoral que para unos ha traído sorpresas, para otros ha sido la expresión más genuina de la participación ciudadana en razón de la gran cantidad de partidos y de candidatos, ¿no? Y para analizar los diversos temas, la visión que se tiene de las campañas, cómo fueron manejadas, los errores, los aciertos y por qué en algunos casos se produjeron resultados positivos. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Zavala, quien es un experto en comunicación política. Es un hombre que ha estado muy vinculado a algunos partidos y a algunos personajes que están en plena vigencia en la actividad política de hoy. Y dicen algunos que esos personajes están allí precisamente por el asesoramiento de don Alejandro, así es que queremos contar con las opiniones de él. ¿Qué mismo debemos pensar sobre esta campaña, Alejandro? ¿Fue sorpresiva o era de esperarse estos resultados? Y es cierto que en la proliferación de candidatos y partidos es una expresión de la democracia. ¿Cómo pensar? Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá, un gusto compartir contigo este espacio. La verdad, lo primero que tiene que llamarnos la atención y lo primero que salta a la vista para cualquiera, yo estuve hace un poco menos de un mes en Madrid dando un par de conferencias, un par de charlas, y contaba ya que en este país que es del tamaño de un alfeñique tenemos 80,000 candidatos. Es una locura. Lo primero que debe saltar a la vista de todas las personas que hacemos análisis es que ya esta locura de que tengamos más de 80,000 candidatos debe terminar. Es decir, no es una explosión no, para de nada, la participación ciudadana. Esto es una locura y te voy a decir por dos razones que se han vuelto unas taras de nuestro sistema electoral y por ende de nuestro sistema democrático. La primera es que se ha hecho lo que la opinión pública le ha dado a llamar el candidato Estado. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 115 de la Constitución dice que el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará la participación de los sujetos políticos y bla, 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 bla. Quiere decir que el Estado es el que contrata a los medios de comunicación para que pongan las franjas electorales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y además, ese mismo artículo, en su parte final, dice, y queda terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de campaña política en medios por fuera del Estado. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando tú vas a una reelección o cuando tú estás en la ostentación del poder, es mucho más fácil, pues, o sea, se sabe que muchísimos gobiernos autónomos centralizados utilizan el 10% de su presupuesto en el primer año, el 10% del segundo, el 10% del tercero y el 70% al cuarto. Entonces dejan acumular para la inversión preelectoral. Exacto, inauguran obras. Entonces, y tenemos una marejada de inauguraciones de obras y vieron que la alcaldesa de Durán perdonó incluso, como lleva la reelección, claro, perdonó las cuentas de agua potable. Bueno, sí. Ese tipo de cosas es una tara terrible que es del candidato Estado. Y la segunda tara que también es terrible, que es un horror, es que ahora se ha convertido en un negocio ser candidato. Yo he estado... Pero ¿cómo se puede convertir en un negocio cuando quien administra las cuentas es el Estado, ¿no? Te cuento muy fácilmente, y todos los que estamos en campañas políticas sabemos. Las agencias de publicidad tienen un descuento de medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen al candidato, préstame tus franjas, yo negocio con el medio de comunicación. Yo le cobro al Estado. A través de los porcentajes, y con ese rango de porcentaje yo te doy haciendo la campaña y algo queda para ti.
Entonces se ha vuelto un negocio. Yo me he quedado impresionado que en provincias de la Sierra Central muchos candidatos han dicho que son candidatos porque no tienen trabajo. Se ha vuelto una salida laboral, o sea, eso es una cosa de vergüenza. Entonces, lo primero que hay que hacer es que yo pediría a la opinión pública y a los políticos que están encargados de esto, aunque sé que tengo por ahí algunas noticias de que ya están encima de esto, que esta debe ser la última elección que los contribuyentes paguemos por las campañas de los candidatos. Si no, esto es una locura. Pero tal vez la posibilidad, visto el panorama que nos presenta Alejandro, no sería en la reforma del Código de la Democracia para evitar este financiamiento. No, Edgar, porque ¿cuál sería la alternativa? Está blindado por Constitución, como te digo. Hay que hacer una enmienda a la Constitución. Bueno, pues esa podría ser la vía, ¿no? Sí, de eso se tienen que encargar los políticos, evidentemente. Los políticos pueden hacer una enmienda como se hizo con las enmiendas que aprobó Correa en la Asamblea, por ejemplo. Acuérdense que tenían 100 asambleístas y enmendaron la Constitución para aprobar la reelección indefinida. Acá también puede darse tranquilamente una enmienda constitucional. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que los contribuyentes no debemos pagar más. ¿Qué es lo que me van a decir? Porque supuestamente esto nació porque había la noble intención de que no sean las grandes chequeras las que ganen las campañas. Así es. Pero en todo el mundo, en las democracias avanzadas, Edgar, lo que se hace es hacer un control del financiamiento privado de las campañas. Se pone un techo de financiamiento privado y además otra cosa, hay que fortalecer al CNE para que tenga una unidad suficiente para que no se cuelen dineros sucios en las campañas. Entonces, eso es terrible. Entonces, bueno, pero precisamente la disposición por la cual se garantiza el financiamiento de las campañas tenía como objetivo limitar el que los poderosos, los banqueros, inviertan en las campañas electorales u otros sectores que son más peligrosos todavía, pero ¿no? Eso, cualquier consultor político en cualquier parte del mundo te va a decir que por más plata que tengas, si el candidato es malo, si las propuestas son malas... Pero eso es otro tema, Alejandro. Pero verás... Estamos hablando del financiamiento. Pero es tan mentira eso, tan mentira eso, que Rafael Correa en su primera campaña le ganó a Álvaro Noboa. Y Rafael Correa supuestamente no tenía recursos y el otro señor tenía... Y Álvaro Noboa, el tipo más millonario, de entre los 10 más millonarios. Eso no es así, no es una suma de 2 más 2 es 4. Yo tengo miles de millones y gano la presidencia. No es así, no funciona en ninguna parte del mundo. Ha habido miles de ejemplos a través del mundo en donde la gente por más plata que tiene no llega a acceder porque no tiene un contacto con el pueblo, o al pueblo simplemente no le gusta el candidato, no le gustan sus propuestas o no le gusta el partido. Es decir, ahí tal vez vamos al manejo técnico de las campañas. Claro. Porque no solo depende del financiamiento, sino también de una estrategia de campaña y cómo se manejan los contenidos para impactar en los públicos. Totalmente. En este sentido, la última campaña, ¿qué podemos decir desde el punto de vista técnico? ¿Fueron bien manejadas? ¿Se cometieron errores a la luz de los resultados, no? Yo creo, Edgar, sinceramente, que el gran ganador del domingo pasado es el fraccionamiento. Si hay algún ganador, es el fraccionamiento, porque es chistoso. Yo escucho a muchos políticos, ha salido Neboda a decir que socialcristianos son los número 1, salió Gustavo Larrea a decir que no sé qué, salió el gobierno a decir otro tanto, salió el correísmo a decir otro tanto, y está bien, ese es el juego político de ellos, que se quieran... todos se atribuyen al triunfo. Todos, según ellos, todos ganaron. O sea, pero lo único cierto es que el espectro electoral se fragmentó de tal manera que cualquier cosa podría ocurrir, estamos viendo autoridades electas con un porcentaje que no responde a la mayoría de los electores. No hay una sola organización a nivel nacional que tenga más del 20%. O sea, quiere decir que 8 de cada 10 no ha votado por una organización igual. Entonces, y eso es absolutamente normal. Venimos de una década donde había un partido casi hegemónico, que ganó 14 elecciones en 10 años y que ganaba con porcentajes de 60 y 70%. Bueno, pero también eso obedece a otras razones, como es el sistema de reparto de escaños y con porcentajes inferiores, prácticamente tenía el 100% de los legisladores. Pero es absolutamente normal que, como yo te digo, o sea, esta agrupación que tenía el 60-70% por las condiciones que sean, ha tenido un descenso impresionante. O sea, ahora tiene, algunos hablan del 10, otros máximo del 20%. Entonces hay un 50% ahí que tiene que ir para algún lado, pues. Y entonces aquí se han producido cosas impresionantes. O sea, veamos esto. Se han producido, por ejemplo, alianzas contra Natura. O sea, yo he visto, por ejemplo, en Imbabura, hay una alianza para la prefecta de Imbabura, que está el socialismo, el social cristiano, Avanza, bueno, unas cosas que tú ves en las provincias, unas alianzas que no te puedes imaginar. Bueno, claro, pero esto a lo mejor está identificado con los tiempos modernos, porque hay quienes piensan
que el siglo XXI es el fin de las ideologías. Pero ¿Es esto posible? No es tanto así, es porque, porque la lógica de una campaña seccional responde a otro tipo de cosas. No es lo mismo una elección seccional que una elección nacional. Y esa es una cosa que aquí, por ejemplo, la gente piensa que es una plataforma para el 21, están totalmente equivocados. En las provincias, yo he trabajado mucho en provincias, la gente vota por personas, y como es en las provincias, sobre todo en las ciudades más pequeñas, se conocen todos, son amigos, incluso son parientes, se unen. Entonces no responde a un tema ideológico. Pero a lo mejor entonces es porque son parientes que se han unido, socialistas, por eso, pero el Partido Social no es Cristiano. porque se acabaron las ideologías, Edgar, es porque acá se responde a otro tipo de lógica, los acercamientos y las amistades y los parentescos y ese tipo de cosas. Entonces, y otra cosa que me parece súper interesante ahí, yo creo que los partidos del centro a la derecha, sobre todo en Quito, vamos a poner el ejemplo más clásico, que es el de Quito. Ahora veo que hay una discusión porque dicen que si iban juntos, que si es que el Montúfar no le estorbaba a Solines y Solines no le estorbaba a Holguín, y es una cosa que ellos no entienden, o sea, me parece terrible, porque si ustedes suman todos, Holguín, Solines, Vintimilla, Montúfar, es decir, todos los que estaban identificados como de derecha, 26-27% darán entre todos. Entonces lo que no entiende esta gente, en democracia todos podemos ser candidatos, todos podemos ser elegidos. Lo que ellos no entienden es por qué hay gente que vota a Yunda y por qué hay gente que vota a Luisa Maldonado, que entre los dos son casi el 50% de la población. Claro, entonces, en lugar de pensar por qué se estorban, hay que pensar un poquito más allá. No están entendiendo el comportamiento del electorado, no están entendiendo la dinámica de una elección, no están entendiendo por qué razón hay gente que vota a Yunda, por qué razón hay todavía gente que vota a Luisa Maldonado. Y en tu criterio, Alejandro, ¿por qué esa gente vota por estos candidatos? ¿De qué manera los candidatos que tú has señalado no entendieron a esos públicos? Yo te voy a decir por qué razón. ¿Por qué están de espaldas a esas audiencias que les negaron el voto? Yo creo que se equivocaron del medio a la mitad en sus campañas. ¿Y por qué razón? Ellos, los movimientos del centro a la derecha viven una burbuja que no entienden. Van a medios de comunicación que la mayoría del pueblo no ve. Utilizan herramientas tecnológicas que el pueblo no utiliza. Creen que hay líderes, piensan que porque hay líderes de opinión que van a ciertos medios de comunicación y les inflan, ellos piensan que están perfectos. Y no son las cosas que el pueblo ve. Entonces no están en contacto, o entran a los barrios cuando ya están en campaña. En serio, la gente de los barrios, de la parte pobre o de clase media baja de Quito, les ven entrar solo cuando están en campaña. Entonces eso no se puede hacer. Tienen que aprender a entender mejor a su electorado, a entender mejor los barrios del sur, los barrios del extremo norte. No están entendiendo, están pensando en la burbuja que son las redes sociales, que son los medios de comunicación tradicionales, y esa burbuja es muy pequeña y cada vez es más pequeña, y en cambio el resto crece muchísimo más y no están entendiendo el comportamiento. Es decir, los políticos tradicionales están divorciados de los requerimientos, de las vivencias de la gran mayoría del pueblo, y quieren superar todos estos desfases, esta falta de relación con estos sectores en épocas de campaña, pero ya es tarde. Claro. Lo que pasa ahí, Edgar, es que también se equivocan los que hacen las campañas. A esto vamos, desde el punto de vista técnico, ¿qué errores tú detectaste en esta campaña? Dos errores gravísimos. Lo primero, que mucha de esta gente contrató encuestadores. Pero los contrató para que les digan lo que ellos querían escuchar. Yo no quiero estigmatizar, ni mucho menos en encuestadores. Hay gente muy seria y muy respetable, a la cual yo conozco y respeto. Pero también hay muchos, también como en todos los ámbitos, que se dedicaron a pagarles las encuestas para que les digan lo que ellos querían oír. Pero no es que las encuestas también de algún modo, sin duda tienen un valor técnico, científico, indudable, cuando están bien hechas, pero también pueden convertirse en herramientas de las campañas, y este sería el caso, ¿no? Edgar, los consultores políticos sabemos que las mejores encuestas son las que no se publican. Yo cuando tengo una buena encuesta no la publico. Aquí lo que confundieron los directores de campaña, sobre todo de las campañas que pensaban que iban largo arriba y terminaron perdiendo estrepitosamente, es que convirtieron a una herramienta que es puramente de investigación en una herramienta de propaganda. Y así no es, no te sirve. Tú cuando estás dirigiendo una campaña, esa herramienta te sirve para ver por dónde va el electorado, para ver si es que tu campaña está pegando en la gente, para ver qué enderezas, cuáles son los barrios. Yo, por ejemplo, un par de candidatos, no digo los nombres por respeto, se me acercaron y me dijeron, oye, se me está complicando porque no entro en el sur.
Y yo les decía, oigan, ¿y cuál es tu propuesta para el sur? Me dicen, no, la misma. Oye, eso es un error terrible. ¿Cómo va a ser la misma propuesta en un electorado que supuestamente es fiel a ti, a otro electorado en donde tienes que ir a rescatar votos? O sea, tú ganas con tu electorado fiel, más todo lo que rescates del resto, pues. Y para tener una presencia fuerte en el sur, tienes que ir a hacer propuestas allá, pues. Tienes que tener lo que se llama la inteligencia de barrios. ¿Qué es la inteligencia de barrios? Algo que hizo Mauricio Macri muy bien en su primera presidencia. El tipo mandaba un equipo entero de gente a los barrios, pero gente que se mezclaba, que no iba identificada. Entonces el tipo llegaban a los barrios y le decía, oiga, ¿cómo le está yendo? Y le decía, es que la luz acá, el teléfono acá, la seguridad, no sé qué. Después de las semanas llegaba Macri y timbraba. Bajaba la persona, se amontonaba la gente, ahí decía, yo sé que el teléfono no te está molestando, que la luz, que la seguridad. Y la gente decía, wow, este tipo sí está conectado conmigo. Siente, claro, sabe de mis problemas. Y si él siente como yo siento, va a ser capaz de ofrecerme alguna ayuda. Y no es que Macri sabía de esto porque vivía en los barrios. Es decir, eso es un manejo técnico de la campaña. Eso es un manejo técnico profesional de una campaña. Tú tienes que ir a mandar a tu gente a los barrios y el candidato, cuando se despierte en la mañana, tiene que tener toda la información para cuando va a esos barrios, cosa que la gente sepa que ya está. Y otra cosa, me parece terrible que las campañas empiecen un mes o 45 días antes. Las campañas empiezan un año y medio antes, Edgar. Por eso, y aquí otra cosa, los partidos políticos no han hecho sus deberes, ¿no? Los partidos políticos tendrían la responsabilidad, porque además tienen un fondo partidario, tienen que capacitar a sus cuadros, tienen que promover sus cuadros promocionales, para eso tienen 4 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Al último deciden los candidatos, del último momento, y hay partidos populistas que lo que deciden es que lo más fácil, gente de pantalla de televisión, futbolistas, cantantes, tico. Que ya han vendido la imagen. Exactamente, porque ya están de alguna manera posicionados. Pero ese es un trabajo que no han hecho los partidos políticos, porque ellos durante 4 años deberían ya pensar cuál será mi siguiente candidato a alcalde y tenerle caminando los barrios los 4 años. Pero si tú llegas a los barrios 45 días antes, solo con una camiseta, la gente te agarra la camiseta y vota por cualquier otro, o sea, realmente. Y finalmente yo creo que los partidos de centro derecha tienen que aprender una receta que es súper importante, que es cómo vencer el populismo. El populismo es la lacra de nuestra época y es lo más peligroso. Yo veo que, por ejemplo, partidos como el Social Cristiano, ellos no quieren vencer al populismo, ellos se están uniendo al populismo. Están tirando para allá. Por eso es que si tú ves la lista de concejales en Guayaquil, Guzmer, Ulso Restrengue, La Bombón, todos son talentos de pantalla. Eso es populismo puro y duro. Y además el municipio de Guayaquil da tablets, da subvenciones, o sea, es populismo clientelismo, claro, clientelar. Ellos están como yendo para allá. Pero los partidos que no quieren ir al populismo tienen que empezar a encontrar las recetas y para eso necesitan gente profesional que maneje sus campañas, que no la están teniendo. Tan cierto es lo que nos dice Alejandro, que los partidos, teniendo la obligación y los recursos que les entrega el Estado, no capacitan a su gente, no tienen los cuadros, porque en la eventualidad de asumir el poder, recién lo que acaba de ocurrir con un alcalde electo, dice, invito públicamente para que vengan a ver que me ayuden a saber, no tiene equipo para el gobierno, claro. ¿No? Entonces esto realmente tiene que modificarse. ¿Qué hacer para superar este grave problema? Porque cuando llegan a ejercer la función, también empiezan a improvisar, pues. Bueno, yo creo que la única manera de vencer este tipo, porque a ver, el fenómeno Yunda, uno tiene que analizarle porque dicen, recién hizo campaña, no, el tipo viene haciendo campaña hace 20 años, tiene un imperio mediático, además tenía un grupo musical, es organizador de conciertos, arma el Ecuaboli, o sea, el tipo está en campaña ya desde hace 20 años. Él, yo creo que muy hábilmente siempre puso su meta al final recoger todo esto en la parte política. Eso es lo que no entienden los partidos políticos. La política es de 2 cosas, Edgar, que no entienden los partidos políticos. Es una cosa de largo aliento. Primero, no es de ponerle al que me gustó ese rato, ponerle de candidato. No, es un largo aliento. Y segundo, es de acciones coherentes que te permita tener un colchón de confianza con la gente.
La política es de largo aliento, no puede ser coyuntural, no puede ser hoy día aparezco, mañana no, hoy día me gusta este, mañana me gusta este otro. Así no se hace política. La política es confianza, confianza y confianza. Los presidentes de las democracias más avanzadas son septuagenarios, la gran mayoría. No llegan, son primero diputados, después son senadores, congresistas, y poco a poco van haciendo una carrera política. Acá todo el mundo piensa que tiene el poder de lanzarse, que va a llegar de una sola. Y entonces, si los partidos políticos no entienden la dinámica de la política, del quehacer político, no están haciendo bien los deberes. Alejandro nos está comentando, y con mucho acierto y con gran conocimiento, el que las campañas tienen que manejarse técnicamente, y nos ha contado la experiencia vivida por el actual presidente de la Argentina, Macri, ¿no? Cómo hace para identificarse con los públicos. De alguna manera, en las campañas que acabamos de vivir acá en nuestro país, ¿se manejó desde esta perspectiva, desde el punto de vista técnico, alguna campaña en donde digas, esta campaña sí se manejó como manda las normas de la comunicación política? A ver, yo creo que la mejor campaña, aunque la que menos se sintió, fue la de Yunda, y por una razón, porque Yunda sabía que lo mejor que él tenía era su imperio mediático y seguir siendo él. Porque en una elección donde hay 80,000 candidatos y hay 19 candidatos a alcalde de Quito, él sabía que ya tenía un peso específico dentro de la gente. Entonces él no necesitaba lanzarse a los debates políticos. Y lo que él hizo fue ir a jugar. Pero él sí participó, y otros candidatos fueron los que no participaron. Y además otra cosa, que Yunda conectó muy bien con el electorado millennial por el tema de las mascotas. Con los jóvenes. Con los jóvenes, y tuvo un manejo de redes sociales aceptable. Ese es otro punto. En el Ecuador, las campañas de redes sociales fueron pésimas. Tal vez rescatar la de Juan Carlos Olín, que sobre el final hizo una muy buena campaña de contraste, diciendo que él era lo nuevo y que Moncayo representaba lo viejo. Tal vez esa la única que rescato en redes sociales, pero en general en redes sociales las campañas cometen dos errores graves. El primer error es pensar que una red social es una bitácora. Hoy estoy en Telesucesos a las 18:30, punto. Eso es todo. Y eso no es una red social. Eso es el Internet 1.0 que se agotó hace 20 años. Entonces, utilizarle solo como una bitácora, como una agenda, si tú quieres, ejecutiva, es subutilizar las redes sociales. Y la segunda, y que me parece más grave, es que la gran mayoría de candidatos no tienen una identidad digital. Mira, yo te pongo el ejemplo del presidente nuevo de El Salvador. Es una campaña impresionante. El tipo, 35 años. Fue echado en El Salvador venía 25, 30 años, algo parecido a lo que pasaba en México, con un bipartidismo súper fuerte. Que eran dos partidos que se turnaban en el poder más o menos. Lo que pasaba más o menos en México. Y este tipo fue echado de uno de los partidos y dijo, no, yo voy a hacer mi propio partido. Y el tipo agarró y hizo una campaña básicamente de redes sociales. Pero ¿cómo hizo su campaña de redes sociales? No hizo así como han hecho aquí de aburrida. El tipo cada noche llegaba y se sentaba en el sofá de su casa con 35 años y le contaba a la gente sus sentimientos de lo que había pasado en el día. Con una cámara con un iPhone y nada más, y Facebook Live. Y poco a poco la gente le empezó a ver, y después los Facebook Live del tipo eran gigantescos. Terminó siendo presidente de la República. Eso es un adecuado manejo. Y mira, el tipo hizo una cosa tan impresionante que dijo que las campañas tradicionales habían muerto. Él no hizo territorio, él hacía Facebook Live donde iba. O sea, aquí en Ecuador sería impensable una cosa así, porque acá es la lona, o el flyer, o la camiseta, o ese tipo de cosas. Son campañas de los 80s. El tipo agarró y donde llegaba, se sentaba en su sofá, hacía su Facebook Live, y así ganó la presidencia a los 35 años. Nos has dicho ya las cosas buenas y cómo se puede manejar técnicamente bien una campaña. ¿Cuáles fueron los errores más graves? Entre otras cosas, cuando un candidato va adelante en las encuestas, le recomiendan no debatir, pero el debate, la controversia, la confrontación de propuestas, no es un derecho ciudadano en las campañas para conocer qué están planteando los candidatos. Edgar, a mí me parece que es un claro ejemplo de tercermundismo. Los consultores, yo no sé de dónde salió, es una clara señal de tercermundismo, porque en las democracias avanzadas y en Estados Unidos, donde nació la consultoría política, en la George Washington University, donde yo tuve el gusto de formarme,
ahí es obligatorio debatir, pues, o sea, los dos finalistas, como es como los playoffs de la NBA, tienen que tener 7 debates y en 7 ciudades diferentes y sobre diferentes temáticas. Pero yo no sé, cuando se exportó a Latinoamérica, qué rasgo de tercermundismo les dijo a los consultores que el que va primero no debate. ¿De dónde salió esa ley? Es absolutamente tercermundista. Yo a mis candidatos, cuando he asesorado, a mí me encanta que debatan. Sí, hacemos una labor de preparación, hacemos una labor de buscar todas las posibilidades que puedan surgir en un debate, hacemos matrices de ataque y de defensa, vemos cuáles son las debilidades de los otros. Es un ejercicio muy lindo además para hacer, claro. Y le preparamos realmente. Pero sobre todas estas cosas es un derecho, claro, de la ciudadanía, pero es que es evidente, a saber qué proponen. Mira, los candidatos. Solo el municipio de Quito tiene alrededor de $1.500 millones de presupuesto. Es una verdadera vergüenza que un candidato no le vaya a decir cómo administrar ese dinero de la gente, con qué obras, cómo está financiado, qué va a hacer con el tema de la deuda del metro, los problemas de movilidad. Oye, los ciudadanos, sinceramente, tenemos que exigir ya de hoy en adelante de que el debate sea obligatorio. Hay legislaciones, por ejemplo, en Panamá, que en lugar de darles subvenciones a los candidatos como se da acá, les da estímulos. 2 ejemplos rápidamente. En Panamá, en lugar de hacer mítines así con el gran mega concierto de Tecnocúmenos, ¿qué? Se prestan los lugares del CNE de Panamá para que se hagan ahí las presentaciones. Entonces tú evitas así hacer la orquesta y este tipo de cosas que son vergonzosas y populistas. Y la segunda, que me parece otro estímulo brillante, es que los medios de comunicación están obligados a abrirles a los políticos siempre y cuando debatan. Fantástico. Entonces eso es un estímulo, y normalmente los medios públicos empiezan con eso, pero los privados se pegan porque son unos ratings impresionantes, porque todo el mundo quiere ver los debates de segunda vuelta o de primera vuelta con los candidatos más opcionados. Entonces, a sacar esas lógicas, yo ya, sinceramente, sacar esas lógicas tercermundistas de que esconderles a los candidatos es bueno, no es verdad, se ha comprobado en estas elecciones. Ahora con los resultados ha quedado evidenciado que también hay unos consultores políticos que son muy vivos y que nunca pierden. Cuando ganan, están ahí dándole un abrazo al candidato, y cuando pierden están calladitos porque no perdieron ellos. Eso también es muy divertido en este sentido. Hemos tenido la grata ocasión de conocer la opinión técnica de un experto en comunicación política, quien nos ha ayudado a identificar las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal en la campaña. Aspiramos a que tengamos una nueva oportunidad, placer, cuando quiera, para que nos oriente Alejandro con su enorme experiencia. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer estar aquí, Edgar. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.